Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar con una oración. Bendito Dios, te damos gracias porque nos concedes estar aquí. Tú nos has concedido las fuerzas, el ánimo para preferir venir aquí y reunirnos alrededor de tu palabra que estar haciendo alguna otra cosa. Gracias te doy por cada uno de los que nos acompaña esta noche. Clamamos a ti, necesitados de tu gracia, porque sabemos que si no fuera por tu gracia, nos desviaríamos de la verdad y tropezaríamos. Envía a tu Espíritu Santo para que nos ilumine y entendamos cada vez mejor tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos por el 10º mandamiento. Estamos viendo en Éxodo capítulo 20 los mandamientos. Y la pregunta 134 nos dice, ¿cuál es ese 10º mandamiento? Lo leo en Éxodo 20, 17. Éxodo 20, 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como les decía, esta es la pregunta número 134. Debemos sentirnos animados de que hemos ya estudiado 133 preguntas de todo este compendio que le llamamos catecismo. Es ese método de aprender la doctrina bíblica a través de preguntas y de respuestas. Y estamos entonces terminando de estudiar la ley moral de Dios. Al hacerlo, quisiera que tengamos siempre en mente lo que Cristo nos enseñó de la ley. Muy importante, que los judíos pensaban que cumplían la ley, porque no entendían el significado correcto de la ley. Entonces recordamos a Jesús diciéndoles a ellos, oísteis que fue dicho, no matarás. Y ellos creían que cumplían con ese mandamiento, pero entonces ¿qué les dice él? Pero yo os digo que aquel que se enoja con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al fuego del infierno. Esto nos hace entender, es algo más de lo que entendíamos. Entonces Jesús, que es el dador de la ley, el Cristo, le explica a ellos que los mandamientos son más de lo que ellos piensan. Y así hemos ido uno por uno de los mandamientos viendo que todos los hemos quebrantado. Uno por uno de los mandamientos los hemos quebrantado. Y mucho más de lo que nos imaginábamos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y ellos pensaban que lo cumplían. Y Él les dice, les habla del adulterio del corazón. Y así fuimos uno por uno de los mandamientos. Usted creía que no mentía. Usted creía que no robaba. Y estuvimos viendo casos que no habíamos considerado antes, el robo de tiempo, etc. Hoy igual vamos a ver que este mandamiento es más de lo que a simple vista parece, y que es un mandamiento que está generalizado en este mundo, y estamos más bien invitados a vivir en este mundo lleno de codicia. No codiciarás, entonces dice, ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces voy a leer la siguiente pregunta y luego vamos a la escritura. ¿Qué prohíbe el 10º mandamiento? Prohíbe que nuestro corazón sea movido en algún momento por el más mínimo deseo o pensamiento contra algún mandamiento de Dios. Antes bien, exige que detestemos todo pecado y en cambio nos deleitemos en toda justicia continuamente y de corazón. Les invito por favor a abrir la escritura en Jeremías capítulo 6, versículo 13.
Jeremías 6:13. El que lo tenga, me levanta la mano para leerlo. Lo tiene Fabián. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Esta es una denuncia muy fuerte al pueblo de Israel, pero muy, muy fuerte. La avaricia, ese deseo de tener más, está completamente ligada al pecado de codicia. Y aquí nos dice que no la practican algunos nada más, sino dice desde el más chico hasta el más grande, todos pecan de esta manera. Ese pecado, la semilla de ese pecado la traemos en el corazón y florece desde que estamos niños y queremos cosas. Y el papá le dice no, pero él quiere eso. Ahí está la codicia. Lo deseo y tengo que tenerlo. Esa es la realidad. Desde el más pequeño y luego el grande, con la misma actitud. Quiero eso y debo obtenerlo. Y por eso, y luchamos contra una sociedad que más bien ve en los que tienen esa mentalidad, quiero eso y voy a obtenerlo, es que él es emprendedor y le gusta superarse. Y es fácil confundir eso. Es fácil escudarse en que lo que usted quiere es superarse para alimentar su pecado de codicia y de avaricia. Entonces dice que aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Ahora oigan esto, qué triste. Y desde el profeta hasta el sacerdote. Es decir, los líderes religiosos, codiciosos y llenos de avaricia. Lo que estamos leyendo no es ajeno a nosotros, tristemente. Nosotros vemos que muchos, no pocos, muchos líderes religiosos están dominados de esa avaricia y de ese deseo de tener. Eso es codicia, es el 10º mandamiento el que están quebrantando. Y lo terrible, y que por eso quiero que hoy vayamos a estudiar esto con detenimiento, y lo terrible es que hay todo un sistema dentro de este cristianismo moderno que más bien impulsa a la gente a la avaricia y a la codicia. Yo he conversado con personas a las que les doy alguna consejería y que suben, y muchas veces repiten esta frase, que se las dijo alguien en las iglesias donde venían. A mí el Señor me ha dicho que Él tiene grandes cosas para mi vida. Y cuando usted indaga esas grandes cosas para su vida, ¿qué son? Que va a tener carro, que va a tener casa, que va a viajar. ¿Esas son las grandes cosas que usted ansía en la vida? No que en sí mismas sean malas. Sabemos que tener un carro, ni una casa, ni hacer un viaje sea en sí mismo malo, pero vean dónde está la mente, dónde está la mirada. No está en Jesús, no está en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:5, sino que está en las de esta tierra, codicia, ganas de tener. Y como les digo, van a las iglesias y les alimentan esa avaricia. Tanto, esto es una dura denuncia, yo lo sé, pero es muy triste porque es la realidad. Que les prometen, dé y Dios le va a dar. Eso es codicia. Nosotros no damos de esa manera. Debemos dar alegremente, generosamente, según Dios le ha prosperado, pero no deseando que venga el pago. Dios debe devolverme porque yo di. No es la manera, eso es motivado por la avaricia. Más ejemplos de cómo nuestra cultura y nuestro país en particular está dominado de la avaricia y de la codicia. Ustedes saben que en nuestro país la lotería la administra, ¿verdad?, lo que se llama la Junta de Protección Social. Entonces, supuestamente, y no lo digo supuestamente, yo sé que sí se involucran en ello, pero la idea de la formación de esta Junta de Protección Social es ver por los huérfanos, ancianos y necesitados, y para recaudar fondos hicieron esta cuestión de la lotería.
de los chances y de todos estos juegos de los cuales usted compra algo y se le promete un gran premio. Ahí es donde vemos qué tan profundo está el pecado de la codicia en el corazón. Porque yo quisiera que ustedes indaguen, o indague usted mismo si algún día ha comprado un billete de lotería o algo. ¿De verdad usted lo está haciendo con el deseo de ayudar? ¿O es que usted tiene en la mente que pudiera ser que se vuelva millonario con aquella compra? Eso es codicia. Porque el Señor nos dio una manera de adquirir riqueza honradamente y se llama el trabajo. Y Dios puede que bendiga ese trabajo grandemente y usted prospere, o puede que lo tenga ahí en un nivel, pero eso es cosa de Él, su soberanía. Por eso veremos que el pecado de la codicia está realmente en contra de la soberanía de Dios. Y lo voy a poner así. Cuando usted ve a alguien tener algo y usted desea lo que esa persona tiene, usted está quebrantando la soberanía de Dios, diciendo de esta manera: ¿y por qué Dios le da a ese y a mí no me da? ¿Por qué le da a ese más y a mí no me da tanto? Nosotros lo vemos en una parábola que el Señor Jesucristo dio de los labradores, en los cuales Jesús dice que el dueño de aquella viña llama a unos trabajadores en la mañana y queda en contrato con ellos de que les va a pagar un denario por la labor, y ellos acceden y van y trabajan. Y al mediodía viene y contrata a otros, y al atardecer a otros. Y cuando al final del día va a pagar, a todos les pagaron un denario. Y los que llegaron temprano estaban molestos. Y las palabras del Señor son para nosotros cuando les dice a ellos: amigo, ¿no quedamos en un denario? Toma lo que es tuyo. ¿O tienes envidia porque soy bueno? Ahí es donde está. Nuestro corazón es envidioso y andamos viendo lo que Dios le dio a otros. Ahí está el pecado de la codicia. Desear lo que nuestro prójimo tiene. Hablemos más específicamente de lo que el mandamiento dice, y miren los ejemplos que pone. Son solo ejemplos porque como les digo, podemos codiciar cualquier cosa de nuestro prójimo. Ahí lo dice de esta manera. Perdón. No codiciarás la casa de tu prójimo. Cuando usted ve otra casa mejor que la suya, ¿qué siente? No codiciarás la mujer de tu prójimo. A veces este codiciar la mujer del prójimo lo interpretamos solamente de la manera sensual, como el que comete adulterio deseando a la mujer del prójimo. Pero aquí es diferente. Es más aún, es cuando hay hombres que se quejan de su esposa y ven, dichoso del otro, que la esposa es tan cariñosa y tan atenta y tan respetuosa. Ya está inconforme con lo que tiene y deseando lo del otro. Y las mujeres igual, comparando a sus maridos con los otros y deseando un marido diferente. Ese es el principio, un principio de falta de contentamiento con lo que Dios nos dio. Pero ¿qué dice Hebreos 13:4? Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tiene usted ahora? Debe estar contento. Yo sé que suena, al leerlo así, contentos con lo que tenéis ahora, parece una doctrina de conformismo, parece una doctrina de no luche por nada, no se ilusione con nada, pero no ese es el sentido. Sí, usted puede tener metas y desear, pero usted debe estar contento ahora. El gran problema es ese: si usted no está contento ahora con lo que Dios le ha dado, aunque usted adquiera eso otro, tampoco va a estar contento, porque el pecado de avaricia y de codicia le lleva a siempre desear más. Ese es el pecado, desear más. Entonces, usted no tenía un carro y desea tener uno, no está mal, y se esfuerza por tener uno. Pero si una vez que usted lo tiene, la verdad es que yo quería otro mejor.
Y ahí es donde está esa insatisfacción, le lleva a codiciar constantemente el carro de otro, la casa de otro, incluso esto, el siervo, la criada, todo lo del otro. Mire, aquí donde dice el buey y el asno, bueno, sabemos que ya nosotros no tenemos ni bueyes ni asnos, pero se trata de eso, el medio de transporte del otro. Qué dichoso. Y eso es algo que los costarricenses decimos para todo, qué dichoso. Pero en el fondo de eso hay codicia. Y también le decía a mis hermanos el lunes que veíamos esta lección en Santa Ana, que como nosotros somos expertos en disfrazar los pecados para que no suenen tan pecado, a veces oímos a las personas refiriéndose a lo que tiene el otro y dice, me dio envidia, pero de la buena. Ellos piensan que hay una envidia que es buena. Y así quieren pensarlo. Ahora, yo sé que a veces se dice por broma, pudiera ser, pero pensémoslo seriamente. Lo que estamos es justificando ese deseo de tener lo que otro tiene. Sí, me alegro que tenga eso, pero mejor que lo tuviera yo. ¿Entienden eso? Supuestamente me alegro de que él lo tenga, pero me alegraría más que lo tenga yo en lugar de él. Es codicia. Ese versículo me llega mucho porque imagínense cómo está la sociedad. Si todos, hasta los líderes religiosos, desde el profeta hasta el sacerdote, avaricia. Ahora, quisiera que leamos Colosenses 3:5. El que lo tiene me levanta la mano, por favor. Colosenses 3:5. Janeiro. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Verdad que no siempre pensábamos de la avaricia como lo que aquí describe? Dice que es idolatría. Y la pone al nivel de estos otros pecados que nosotros nos sentimos que no los practicamos, que ya estamos alejados de ellos. Pero la avaricia, y confirma, creo, algo que les había dicho en otras lecciones, de que todo el conjunto de los mandamientos está tan entrelazado que usted quebranta uno y quebranta otro. Dice que si caemos en somos idólatras. ¿Por qué? Porque estamos poniendo eso que deseamos de primero. Hay un deseo. Y bueno, para recordar una fórmula en que podemos identificar lo que estamos idolatrando, es esa. Fíjese qué tanto tiempo, energías y recursos dedica usted a algo y compárelo con el tiempo, la energía y los recursos que dedica a Dios y a las cosas de Dios. Y ahí usted va a ver, usted mismo tiene que hacer la pesa y dice, ¿a qué le está dando más importancia? Y se dará cuenta que la vida de la mayoría se basa en adquirir lo que necesitan ahora y aquí. Tener se vuelve, y es el pecado de avaricia. Ahora, vean, el estándar ha bajado tanto entre los cristianos que nos acostumbramos a esta forma de vivir así. Así como les decía, cuando vimos el pecado de la mentira, ¿verdad? No dirás contra tu prójimo, falso testimonio, y estudiamos todo lo que era la mentira, y les decía yo que en el mundo de la publicidad se hizo un estándar de que todo es mentira. Los que hacen propaganda ya no se imaginan hacer una propaganda publicitaria en la que no haya mentira, siempre exageran todo y presentan todo de una manera que no es la real, pero ya lo aceptamos así. Es propaganda, sabemos que es mentira y lo aceptamos. Pues también en esto de la codicia nos hemos acostumbrado y el mundo vive en codicia constante. Y la propaganda, la publicidad comercial le hace a usted creer que usted necesita eso que él le está ofreciendo. Y lo hace codiciarlo. ¿Cómo? Poniéndoselo sobre una luz diferente. Piense, todo lo que vemos en las calles que se le ofrecen a usted,
las pancartas, todo es alimentando su codicia. La pregunta es, ¿de verdad usted lo necesita? Pero el pecado del materialismo está tan metido que nadie dice, no es que estoy codiciando lo que no necesito. Y después, esa codicia se apodera de nuestra manera de vivir y dejamos la sencillez y después ya no tenemos paz. Porque si usted quiere conocer de lo que yo estoy hablando, piense en los antiguos, que tenían poco, pero como tenían poco, tenían menos preocupaciones. Volviendo a un ejemplo de aquí, de Costa Rica. Creo que la mayoría han escuchado aquella canción típica que dice caña dulce para moler. Y si usted le pone atención a esa letra es de alguien satisfecho con lo que Dios le ha dado. Y él en su momento dice, con mi Dios y mi morena, caña dulce y buen amor. No quiero nada, yo no quiero cosas grandes. Tengo mi esposa aquí. Tengo unos bueyes ahí. ¿Qué más quiero? Tengo un pedacito de tierra con caña o maíz o lo que sea. ¿Me entienden? Esa sencillez se perdió y al perderla por esa avaricia y codicia ahora ya no hay paz. Porque nunca es suficiente. Y así como estoy dando un ejemplo muy tico, cada uno tendrá que ver cómo se complicó usted la vida por no estar con contentamiento con lo que tiene ahora. La falta de contentamiento es la que le lleva a esa inquietud de codiciar más. Necesito más, necesito ganar más. Yo pregunto, de los que son asalariados, ¿quién le diría cuando viene el jefe y dice, les anuncio que va a haber aumento de salario? Alguien que diga, jefe, la verdad es que yo así con lo que me están pagando estoy bien. Eso es impensable, ¿verdad? Nunca nadie gana suficiente. Pero lo digo hasta el que gana bastante, él nunca piensa que gana suficiente. Por eso recibe el aumento necesitado. No es cierto, vive bien, pero necesita más. ¿Cómo llegamos ahí? Por el pecado de la codicia. Dios nos conceda sencillez. Ahora, en Efesios 5:3 dice lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 3. Ese lo voy a leer yo para ustedes, para que vean que el estándar debe cambiarse. Si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, debe volver al estándar de Dios y dejar ese estándar del mundo. Dice así, Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, oigan esto, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Según el apóstol Pablo, la iglesia de Dios debe procurar un nivel en el que estos pecados no están en la iglesia. Ni se nombre, no se da. Y hoy en día se da como se da en el mundo. Tenemos entonces, número 1, que arrepentirnos de haber caído en el mismo estándar del mundo, codiciando. Lo que les decía al inicio es lo que quiero transmitirles, que imaginémonos a Cristo Jesús enseñándonos estos mandamientos y diciendo, oísteis que fue dicho, no codiciarás. Pero yo les digo, ese deseo de ustedes de ganar más y de tener más, ya quebrantaron la ley en sus corazones. La pregunta 136 dice, ahora vamos a ir, como estamos concluyendo la ley de Dios, ya vimos que todos los mandamientos los incumplimos, pero al ser conscientes de esto, algo ha producido la ley en nosotros. ¿Cuál es el sentido de que ahora nos veamos? Sí, todo eso lo he quebrantado. Ídolos, claro que he visto ídolos en mi vida. Me he postrado a cosas en este mundo que no son Dios. El nombre del Señor, ¿cuántas veces lo hemos tomado en vano? El día del Señor, ¿cuántas veces lo hemos irrespetado el día de reposo?
Y así, uno por uno fuimos viendo, pero ¿para qué es? ¿Para qué? ¿Qué tiene que hacer esta ley al ver nosotros que la hemos quebrantado? Y recordemos que el apóstol Pablo dice en capítulo 7 de Romanos dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no está en la ley, está en ¿qué? En nosotros, ¿verdad? Entonces dice la siguiente pregunta, ¿pero pueden los que se han convertido a Dios observar y guardar estos mandamientos perfectamente? La respuesta dice, no. Antes bien, incluso los hombres más santos tienen solo pequeños comienzos de esta obediencia mientras están en esta vida. Pero aún así, empiezan con un anhelo y esfuerzo no fingido y fervientemente de vivir conforme a todos los mandamientos de Dios y no conforme a algunos de ellos solamente. Esto nos confronta de que, oiga, si el Espíritu Santo ha hecho una labor en nuestro corazón y nos ha demostrado a Jesús, nosotros deseamos cumplir no la ley de Dios a conveniencia, sino todos sus mandamientos. No es honesto que usted escoja cuáles mandamientos sí quiere guardar y cuáles no. Lo honesto es decir, Señor, iré a tu palabra y con tu auxilio cumpliré los mandamientos. Ahora, esta es la parte que quiero yo. Bueno, ¿quién puede leerme? Santiago 2:10. Lo conocemos, pero ¿quién lo tiene por ahí? Janeiro. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pensemos en ese versículo. Ese versículo nos está poniendo como culpables ante Dios. Porque la pregunta es, ¿ha ofendido usted en algún punto? Dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto. La pregunta es, ¿ha ofendido usted en un punto? Usted sabe que la respuesta no es en un punto. Es en montones de puntos que hemos quebrantado la ley de Dios. Bueno, pero aunque fuera un punto, Él dice, se hace culpable de todos. Entonces, en esta sección lo que quisiera es que regresemos a entender el uso de la ley de Dios. Porque la ley de Dios no es el medio de salvación. Ni nadie puede ser justificado por el cumplimiento de la ley, precisamente por lo que leyó Janeiro. Porque para poder ser justificados a través de la ley se necesita un cumplimiento impecable de la ley de Dios. Y no podemos. Y cuando somos conscientes, es decir, si nosotros sabíamos los mandamientos como lo sabían los fariseos, usted llega aquí y dice, yo soy un buen cristiano, cumplo los mandamientos. Pero ahora con este estudio de la ley usted dice, yo quebranto los mandamientos. Ahora tengo entendimiento de que soy un quebrantador de la ley de Dios. O como lo decían en la Biblia, un quebrantador del pacto. ¿Qué hago? Bueno, la ley no lo deja ahí. La ley que le condena no lo deja ahí. Le dice, culpable. Pero le dice algo más. Hay un Salvador. Y Él sí que nunca quebrantó la ley de Dios. Mire al Salvador. Dice la pregunta 137, ¿por qué quiere Dios que su ley sea predicada tan exacta y estrictamente si ve que no hay hombre capaz de guardarla en esta vida? Y la respuesta nos dice, en primer lugar, para que durante toda nuestra vida reconozcamos cada vez más la gran propensión de nuestra naturaleza hacia el pecado y anhelemos mucho más el perdón de los pecados y la justicia de Cristo. En segundo lugar, para que siempre estemos haciendo esto y siempre estemos pensando en esto. Y así imploremos y ansiemos recibir del Padre la gracia de su Espíritu Santo, para que por este medio seamos renovados diariamente, cada vez más a la imagen y semejanza de Dios, hasta que al fin, habiendo partido de esta vida, alcancemos gozosamente esa perfección que se nos ha prometido.
Bien, tenemos claro. Nadie puede ser justificado cumpliendo la ley, porque la ley exige un cumplimiento perfecto. Pero por la fe en Jesucristo, nosotros recibimos algo impensable, que se llama la justicia de Cristo. Cuando leemos nosotros en Mateo capítulo 5, versículo 20, que dice, Jesús le dice esto a los fariseos, a sus discípulos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en este momento, esos discípulos se hicieron así, ¿cómo va a ser esto? Si los fariseos no hay gente más correcta que ellos. Y Jesús ahora nos dice que si nuestra justicia no es superior a la de los fariseos, no entraremos. ¿Cómo es esto? Bueno, una vez que se entiende la ley y se ve que todos quebrantamos la ley y que los fariseos lo que eran hipócritas porque tenían un cumplimiento exterior, pero no, su corazón estaba lleno de pecado, entonces entendemos. ¿Y de dónde tomamos nosotros esa justicia que se necesita para entrar al reino de los cielos? Y entonces la ley nos lleva a tener lo que se llama hambre y sed de justicia. Yo quiero esa justicia que se necesita para entrar al reino de Dios. ¿Qué hago? ¿Dónde la obtengo? Entonces el Evangelio nos da la grandiosa noticia. Jesús se la da. Jesús le da esa justicia que usted necesita para entrar en el reino de Dios, pero no es la suya, es la de Cristo. Entonces ahora vamos a ver algunas citas. Primero vamos a leer Romanos capítulo 7 y después vamos a terminar con Filipenses capítulo 3. Romanos 7. En Romanos 7 vamos a entender cómo vive el cristiano en esta vida. Vamos a leer a partir del versículo 12, Romanos 7, 12. Leo para ustedes. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Paro ahí y digo, el problema no es la ley, es santa. Ahora dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto también lo habíamos visto en veces anteriores, vendido. ¿Y quién después nos compró? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis mandamientos que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí no termina. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, este fragmento que hemos leído, cuando lo lee una persona que no tiene al Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, encuentra en este fragmento un permiso para vivir tranquilo. No hay nada que hacer, el pecado siempre me va a ganar, soy carnal, dicen, quisiera hacer el bien pero no se puede. No, aquí claramente dice que el creyente se da cuenta de esa corrupción interna y aborrece el pecado, pero se da cuenta que en alguna manera va a quebrantar la ley de Dios y llega a clamar a Dios con una desesperación, dice, ¿quién me librará? Y hay una respuesta.
Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Usted le da gracias a Dios por Jesucristo todos los días de su vida? ¿De que Él llevó y pagó el precio? ¿De que Él le da la justicia que usted no tiene? ¿O es usted como los del mundo que no se creen tan malos? Y entonces, si usted no se cree tan malo, ¿para qué ocupa el Salvador? El Salvador lo necesitamos cuando tenemos esta convicción: miserable de mí, en mí no mora ningún bien. Esta es la manera en que el cristiano lucha y se ve a sí mismo. El cristiano, entre más maduro y más santo es más consciente de sus pecados. Todo lo contrario de lo que la gente piensa. La gente cree que cuando ya es muy santo anda ahí creyéndose que él no peca, todos los demás sí son pecadores, pero él no. Es todo lo contrario. El que tiene más entendimiento de la palabra y está más cerca de Cristo es el que más consciente es de sus pecados. Y ve que constantemente quebranta la ley de Dios en algún punto. Pero cada vez vuelve a Jesús y dice: gracias doy a Dios, porque Él pagó por mí. Vamos entonces a leer un fragmento que también nos va a llenar de esperanza. Filipenses 3. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Voy a leer a partir del versículo 7 y hasta el final del capítulo. Por favor, sigan la lectura y vean que claro nos va a quedar lo que es la vida del cristiano y su esperanza. Dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios mediante la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda delante, lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, codicia. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un breve comentario antes de terminar. Este pecado de la codicia es sutil como los demás y lo podemos estar cometiendo hasta en las cosas de Dios. Un ejemplo que le ponía a mis hermanos el lunes, que se me ocurrió. Hasta podemos envidiar la otra iglesia y pensar: qué raro, nosotros esforzándonos aquí y tantos escollos que tenemos y tan poquita gente que viene, y aquellos que están predicando cualquier cosa y vea, tienen lleno todos los domingos, y comenzamos a codiciar lo que no tenemos que codiciar. No tenemos que codiciar nada de otros, Dios sabrá.
¿Y Él cuándo es que nos va a dar lo que nos corresponde a nosotros? Pero ese es el punto. Codiciamos muchas de las cosas de otros, pero ahí habla de imitar a otros. Usted imita a alguien al cual usted ve algo deseable en esa otra persona. ¿Por qué no oímos personas diciendo: ay, ese hermano lo conocí, qué hermano más santo, cómo desearía parecerme a él, viera qué hombre de oración, para todo vamos a oración, ese otro hermano había cómo conoce la palabra, que esas son cosas dignas de desearlas en otra persona, pero no las oímos. Y peor aún, para que vean cómo es nuestro corazón de depravado, si a veces desea a alguien parecerse a otro, es por su fama, es porque es predicador famoso. Como quisiera ser como Paul Washer, ¿verdad? Y es un gran predicador y es digno de imitar, pero hasta eso podemos pecar, porque lo que estamos deseando no es servirle a Dios como ese hombre le sirve. Lo que queremos es lo que Él tiene, su reconocimiento. Así de terrible es nuestro corazón. Pero aquí nos da una cosa que es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando ya Dios hace una obra en nuestro corazón, todas las cosas las tenemos por basura. ¿Por qué? Por Cristo. Y lo que les decía de esta epístola es de las que se llaman epístolas de prisión. Pablo la escribió, el apóstol Pablo, ya en la cárcel, ya avanzado de edad. Y vean qué maravilloso. Aquel hombre ya mayor, ya anciano, que había fundado iglesias, que había todo lo que ustedes saben de la vida del apóstol Pablo, y en su vejez dice: a fin de conocerle. ¿Qué es que Pablo a esa edad no conocía a Jesús? Es que cuando usted conoce al Salvador, quiere conocerlo más y más y más. En cambio, la religión de muchos están tan tranquilos con el poquito que saben de Dios y de la Biblia, y tienen suficiente. Tiene usted esto que dice el apóstol Pablo: a fin de conocerle, porque yo, dice, por él desecho todo con tal de tenerlo, y me veo a mí mismo, dice, yo no soy perfecto todavía. Pero en la otra parte dice, los que ya somos perfectos. Tenemos que entender eso, ¿verdad? ¿En qué sentido sí? ¿En qué sentido no? La justificación, la justicia nos ha sido imputada. Para Dios somos como si hubiéramos cumplido la ley en Cristo. Y sin embargo, estamos lejos de tener la justicia práctica que deberíamos tener. En esa todavía nos falta. Es esa tensión que siempre va a haber en las cosas que ya tengo y las que me faltan. Pero la esperanza Él la pone en el día glorioso en que dice: cuando Él venga, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué significa? Este cuerpo que todavía puede pecar va a ser transformado. Y ahí se me va a quitar todo ya para siempre mi inclinación hacia el mal. ¿Es esa su esperanza? Si la ley de Dios no le lleva a usted a eso, no ha cumplido todavía el propósito de usted. Porque la ley, dice, habíamos visto en Gálatas, nuestro ayo, nuestro maestro que nos lleva de la mano hacia Cristo. El Señor bendiga estas enseñanzas. Después vamos ya a tener, la próxima vez empezamos la siguiente sección, que vamos a hablar de medios de gracia, de la oración, etc. Y como hemos tenido costumbre, vamos a tener un momentito en el que se exponen peticiones. El hermano Randall viene y oramos. Bien, hermanos, entonces, ¿alguno quisiera expresar alguna petición o alguna alabanza? Levantando la mano, Aneir. Muy bien. ¿Alguno más? Sigamos orando, por favor, por los planes que tiene el Señor con este grupo aquí. ¿Por dónde nos guía el Señor? Porque en todo busquemos su gloria y el bien de las almas. Esteban. Pido al Señor por mayor consagración, sabiduría, entendimiento y sumisión a Él, que me persigue, que me
Illustra mis pensamientos y mis anhelos, me haga meditar más en tu palabra. También por la salvación de mi familia, contigo, y por las necesidades y los méritos del Señor y las oportunidades que tenemos de compartir el Evangelio, ya sea en el evangelismo acá, también, por ese estudio bíblico, que el Señor tome este lugar para su gloria. Que vamos a seguir perseverando todos unidos. ¿Alguien más? Rubén. La salvación de puede orar también por nuestro pueblo que vive acá en Costa Rica. Enviamos belorusos por algo no importa, hasta que está pasando la guerra en nuestro país. Pero es muy grande problema, porque de verdad ahora soy el enemigo más entrañable que Jesús, porque recibo a todos son pecadores. No puedo decir a los no vaya a mi iglesia o otra persona. Entonces, para que tenga sabiduría en eso y para que Dios también nos ayude, nos guíe, nos bien. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, delante de ti venimos agradeciéndote en esta noche que nos has concedido el haber estudiado nuevamente en tu palabra. Gracias por todos estos jueves en los cuales hemos meditado acerca de tu ley, la ley que es santa como tu misma palabra nos dice. Y hemos sido expuestos, Señor, a cuán insuficientes somos nosotros para tener el cumplimiento perfecto de la ley. Pero, Señor, también tu palabra nos lleva a Jesucristo el justo, el que sí la cumplió en nuestro lugar. Y te damos gracias porque por la obra de tu Espíritu Santo podemos tener nuestra fe en Él y recibir entonces la justicia que viene por la fe en Cristo. Señor, gracias por el estudio de hoy, por los que tú concediste que estuviéramos hoy aquí. Y queremos unirnos a las peticiones que se han expresado. Nuestro hermano Janeiro, Señor, recuerda constantemente esta situación del papá de él y de su salvación. Te rogamos, Señor, que tú cambies el corazón de esta persona, que le concedas la fe y el arrepentimiento verdadero. Señor, también nuestro pastor Alexander, recuerda los planes que tenemos para el estudio aquí. Gracias por casi un año que vamos a cumplir de estar estudiando. Y guíanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad en lo que debemos decidir. Y que todo lo que se haga, Señor, sea para la gloria de tu nombre. Y para que muchas personas también de estos alrededores y en muchos lugares conozcan acerca de nuestro Señor Jesucristo. También nuestro hermano Esteban pide para que tú le sigas guiando, Señor, en el proceso de santificación en su vida, que tú le des, como dice la palabra, esa hambre y sed de justicia, de ser más fiel a ti, más obediente a tu palabra, que le hagas más sensible al pecado, Señor. Y también agradece por esos espacios de evangelismo que tenemos en la iglesia, Señor, cada miércoles y viernes. Ayúdanos, Señor, siempre que tengamos la motivación correcta, glorificarte a ti y amar, Señor, a los que no te conocen, para que cuando escuchen el Evangelio, Señor, tú les salves y vengan a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Joel también presenta, Señor, a sus familiares que no te conocen a ti. Concédeles a ellos, Señor, también el que puedan escuchar el Evangelio, y que una vez, Señor, que sea expuesto a sus vidas, ellos puedan tener convicción de pecado, y que puedan acudir a Cristo en arrepentimiento. Concédele a mi hermano también oportunidades para hablar con sus familiares y que sabiamente pueda entonces exponerles tu palabra. Nuestro hermano Alexei, te damos gracias por la vida de él, por su familia. Nos concediste tenerlo hoy en medio nuestro. Bendice, Señor, la obra que se ha iniciado también aquí en los alrededores de Zapote. Y dale a él, Señor, esa sabiduría a la hora de cómo abordar, Señor, a aquellos que le visitan de diferentes nacionalidades.
como Él bien lo ha expresado, Señor, son personas que si no están en Cristo igual van a tener la misma condenación, pero que necesitan al Salvador, y que nuestro hermano fielmente entonces pueda mostrarles a Cristo, y que como dice tu palabra, que ellos lleguen también a ser uno en Cristo, un solo pueblo. En el nombre de Él, Señor, te pedimos estas cosas. Guárdanos en el regreso a nuestros hogares, Padre. Amén. Amén.
¿Ese no es suyo? Sí, es yo. Sí, me olvidé. Gracias. Sí, estaba aquí. Sí, sí, fue el mío. Pasaba